Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal Trending Stocks, donde hacemos la revisión de las acciones más ganadoras de la jornada diaria de la Bolsa de Valores de Nueva York. El día de hoy tenemos una lista de 9 acciones, las cuales han presentado las mejores oportunidades de participación por una ganancia. Tenemos acciones que pertenecen al sector de salud, al sector de tecnología, al sector industrial, al sector de consumo cíclico, con ganancias variables desde el 100% hasta la más baja del 18%. En todo caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 acciones que ya hemos estado viniendo revisando días anteriores, en videos anteriores. Pueden comprobar, pueden verificar la actividad de estas acciones. Veamos en todo caso a pasar a revisar la primera acción de nuestra lista, que tiene por símbolo CELZ. CELZ, esta es la acción. Vemos que ha pasado de valer 52 centavos a subir drásticamente justo al inicio de la jornada hasta el dólar con 33 centavos. No pudo sostener su ganancia, ya que de ahí en adelante la acción prácticamente cayó hasta terminar la jornada en la cifra de un dólar con un centavo, prácticamente en la zona de un dólar con 2 centavos. No, la acción no pudo sostener sus ganancias, la ganancia que obtuvo justamente al inicio de la jornada. En todo caso, lo que se produjo en esta acción justo ya para finalizar la jornada es un breakdown que, como se puede ver, ocurre justo para terminar el día, más aproximadamente por las 3:22 de la tarde. La bolsa de valores cierra a las 4 de la tarde. Y justo es en ese rango horario donde se produce la ruptura en la cifra de un dólar con 5 centavos, para una caída que no fue muy fuerte porque debido a la falta de tiempo no se pudo consolidar el breakdown, pero sí hubo una caída ya para finalizar hasta la zona del valor de un dólar con un centavo. En todo caso, el día de mañana podría seguir confirmando la caída si es que los vendedores realmente han tomado el control de la acción. No fue un breakdown donde se pudo haber participado, ya que faltó tiempo de confirmación. En todo caso, esperar el día de mañana que caiga unos puntos más para que el breakdown se consolide y sea una forma de participar mucho más segura, ya por una caída de 5, 10 o hasta 20 centavos de ganancia por acción que nos puede presentar esta empresa el día de mañana. El día de hoy incluso, pero ha tocado picos. Se puede ver que ha tocado un pico justo al inicio de la jornada sobre el dólar con 35, en otra segunda oportunidad sobre el dólar con 35 para las 11:40 de la mañana. En todo caso, esa zona se está convirtiendo en una zona de resistencia, y que, como podemos ver, concuerda perfectamente con meses anteriores. La actividad viene desde diciembre del 2021, que es donde empezó a tocar esta zona, este punto técnico. En todo caso, vamos a rebajar un poco más para tener un poco de mayor exactitud. Está justo en la zona del dólar con 35 centavos. Vemos que trató de romper esa zona para para marzo del 2022. No se pudo romper esa zona. Se trató en una segunda oportunidad de romper esa zona para mayo también del 2022. Y justo el mismo mayo ya se produce la ruptura. Ustedes pueden ver esta vela grande que determina un comportamiento bajista que ha durado prácticamente desde mayo del año pasado hasta el día de ayer, que valió 52 centavos. Un comportamiento bajista del cual sí se pudo haber participado, con pequeñas caídas, como podemos ver. Ha estado cayendo paulatinamente esta acción. El día de hoy, pero, tuvo una recuperación que coincide justo exactamente con el punto técnico, que antes era el punto de soporte. Hoy ese punto se llama resistencia. En todo caso, si es que la acción empieza a crecer, o si es que los compradores
toman el control de la acción, sería este el punto técnico a considerar, $1.35 para una posible subida que nos pueda brindar una ganancia de también 15 o 20 centavos por acción, pero lo que podemos ver según la gráfica es que la acción está más cerca de seguir cayendo que de tocar y de subir a su punto de resistencia. En todo caso, esperar a cómo a la actividad que presente esta acción a partir del día de mañana es determinante para verificar o para decidir bien nuestras operaciones, puede ser de compra en largo o de venta en corto. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo AVRO. Y lo que podemos ver, ya se está haciendo conocido este gráfico, lo hemos revisado en videos anteriores, en análisis anteriores, donde prácticamente durante buena parte del día la acción no presenta actividad alguna, pero drásticamente o violentamente empieza a subir. En el caso de esta acción AVRO, Abrobio Inc., la acción subió desde la zona de los 90 centavos rápidamente hasta $1.70, una ganancia de 80 centavos por acción. Y vemos que de ahí en adelante ya no pudo romper positivamente esta zona, $1.70, incluso un tanto más alto, $1.75, ya no pudo romper esta zona, este punto técnico, que seguramente obedece a algún periodo anterior. Vamos a verificar la actividad de meses anteriores y efectivamente coincide con una resistencia que viene de febrero del año 2022 en esta zona que se está marcando, que es una zona donde ha estado rondando la acción por varios días, lo cual ofrece ya una suerte de resistencia que no puede romper en este momento la acción, pero lo que sí rompió fue este punto de acá para considerarse un breakout importante. Vamos a alinear esta línea para ver bien dónde fue la zona del breakout, y vemos que está sobre la zona del dólar con 13 centavos, dólar con 10 centavos, siendo un poco más exactos o brindando una cifra un poco más precisa. Dólar con 10 centavos es la zona del breakout que corresponde a actividad del mes de junio. Vemos que trató de romper en junio del año pasado, no se pudo romper. Una segunda oportunidad en julio, otra tercera en agosto, y recién el día de hoy se produce la ruptura violenta, como hemos visto en el gráfico que corresponde a la actividad del día de hoy. También rompió esta zona, o está tratando de romper esta zona, que es justo donde se está estancando. También es una zona de resistencia importante y que es la más próxima. $1.70 vendría a ser ya la zona de resistencia, que es justamente donde se encuentra en este momento $1.69, prácticamente $1.70, y tiene que romper bien este punto de acá, $1.70, para considerarse un buen breakout. En todo caso, ha estado tratando de llegar al $1.75. Tendría que llegar mínimo a $1.80, $1.85 para que se confirme el breakout y la acción pueda seguir creciendo el día de mañana para una ganancia de algunos 20-30 centavos por acción que pueda ofrecer esta empresa. En todo caso, la acción está muy en positivo, desde los 90 centavos a valer en este momento $1.68. El crecimiento de esta acción fue de 94%. El punto técnico ya a considerar, siendo más conservadores, sería $1.80 para que se confirme el breakout. Sería ese punto el que tendría que superar para que la acción se haga atractiva para nosotros a participar el día de mañana. La siguiente acción de nuestra lista es una ya conocida nuestra, GFAI. Y antes de nada vamos a revisar actividad de días anteriores. Ya esta acción la teníamos en nuestro radar desde el día 3 de febrero de este año,
incluso con pequeñas subidas el mes de enero, pequeñas subidas que no fueron muy rápidas, muy drásticas o muy volátiles. Recién el día 3 de febrero tiene una subida importante que nos empieza a alertar de la actividad que pueda seguir esta acción. Lo que indicamos aquella vez es que tendría que superar la zona de los 45 centavos para que se considere un breakout, porque vemos que esa zona está obedeciendo a un punto técnico que sería la resistencia que viene de septiembre del año pasado y que coincide perfectamente con la zona de soporte previa de los meses desde febrero del año pasado hasta julio del año pasado, que es donde se produjo la ruptura. Una ruptura que viene de un soporte, se vuelve una zona de resistencia, que es lo que está ocurriendo con esta empresa. Ahora trató de romper nuevamente esa zona en septiembre del año pasado, no se produjo la ruptura. El día 3 de febrero trató de romper esa zona. Antes de ayer hubo una ruptura, pero fue en negativo. El día de ayer hubo una pequeña actividad negativa, pero el día de hoy rápidamente volvió a subir. Ahora sí, evaluando la actividad de los últimos días, vamos a poder evaluar precisamente qué es lo que ha ocurrido, y vemos que el día 6 esta acción ha pasado de valer a 57 centavos, que es justo el tope donde ha tratado de llegar hoy día, a tener una caída drástica hasta los 34 centavos, incluso produciéndose un breakdown. Después de haber estado subiendo el día 3, también ha tenido una subida muy fuerte que ha permitido, se puede apreciar acá un breakout que ocurrió durante el día. Efectivamente, sobre esa zona ocurrió un breakout y ahí subió ininterrumpidamente. De ahí los 2 días anteriores ya la acción empezó a bajar debido a este comportamiento, que es un comportamiento ya de características bajistas, pero el día de hoy tuvo una recuperación muy rápida. Se rompió la zona de los 45 centavos, hubo una ruptura de 5 centavos hasta la zona de los 50 centavos, pero hubo un rebote que coincide perfectamente con el punto técnico de meses anteriores. El rebote esta vez disparó la acción desde los 45 centavos hasta los 56 centavos, 55 centavos, una ganancia de 10 centavos por acción, que es lo que ofreció esta acción en el rango desde un poco antes de las 12 hasta las 3:40, 3:45 de la tarde, que es ya donde empieza a caer, pero todavía está en positivo considerando este breakout. La acción todavía está muy en positivo, pero ya tratando de ver algún punto superior de resistencia, podríamos decir que el mes de junio ha tenido cierta resistencia que también está coincidiendo perfectamente con la zona, con el punto técnico, o con el punto donde se encuentra ahorita 55 centavos. Ya tendría que superar el punto que se ha formado el día de hoy, la zona de los 58 centavos, viendo incluso actividades de días anteriores. Efectivamente, la zona de los 60 centavos, ya para tener un punto más conservador, sería la zona a superar para nosotros poder participar, realizar alguna compra que nos permita tener una ganancia de 5 o 10 centavos por acción. En todo caso, esta acción está inocente, se la considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que tiene posibilidades más de crecer, de subir, que de bajar. En todo caso, el punto técnico, ya para terminar el análisis de esta acción, 60 centavos para una posible subida. La siguiente acción de nuestra lista, KPRX, que también es una acción que ya la teníamos en nuestro radar. Vamos a verificar, efectivamente esta acción la teníamos desde el día 7 de febrero, donde la acción presentó un declive. Como podemos ver, el día de hoy tuvo una recuperación, y si nosotros arrastramos el punto que pusimos el día anterior, podemos verificar que se ocurrió un breakout, ya que la zona previa de soporte se vuelve resistencia, y el día de hoy se rompió la zona de resistencia que corresponde prácticamente a los $5 por acción. Se rompió fácilmente esa zona, a pesar de que ha padecido por un lapso de media hora, pero durante el resto del día hubo un crecimiento constante sobre esa zona,
En todo caso ya se puede considerar una zona segura de participar, ya que corresponde a un punto técnico importante. Nos hubiera gustado que la acción vuelva a caer sobre los $5 para tener un rebote mucho más seguro, pero de ahí en adelante la acción simplemente empezó a subir hasta llegar a un techo de $8 con 35 centavos, $8 con 40 centavos. Incluso se formó un nuevo breakout, como podemos ver en este punto de acá. Vamos a graficarlo sobre la zona de los $6 con 95, sobre la zona de los $7, que es que se produce el breakout. Y esta vez sí retornó al punto de origen, pero parece que faltó tiempo para que rebote, porque justo ya al finalizar la jornada de la bolsa de valores sobre las 4 de la tarde, es donde retorna a ese punto. En todo caso estaríamos atentos a lo que sucede el día de mañana para ver si es que se produce el rebote o si es que la acción simplemente empieza a caer, porque ya se encuentra ligeramente en territorio negativo. Pero debido a este crecimiento que viene desde las 4 de la tarde, ya parece que el crecimiento encontró cierto desgaste. Es por eso que ya la acción empieza a caer desde su punto más alto, $8 con 40 centavos. Ya no puede sostener ese punto y empieza a caer. Podría ser que se forme una caída el día de mañana, pero a estar atentos, porque también es un punto técnico donde podría la acción rebotar y seguir creciendo. Veamos si es que los compradores o los vendedores son los que tienen el control de esta acción. Verificando ya meses anteriores, vemos que está encontrando seria resistencia. La acción terminó sobre los $6 con 95 y está encontrando seria resistencia de meses anteriores por toda esta actividad que se forma acá, donde no se ha definido un punto exacto, un punto preciso, pero lo que sí se puede ver es que hay resistencia, sobre todo en el rango desde septiembre del año pasado hasta noviembre del año pasado, hasta fines de noviembre del año pasado, quincena de noviembre, donde se presenta toda esta actividad. Viendo ya un punto más conservador, podríamos decir que esta zona de los $10, aunque tiene un techo muy alto, la zona de los $8 con 30 centavos, que es donde trató de llegar el día de hoy, ya se podría considerar un punto técnico ligeramente con consideración a participar. Vemos que se formó el punto de $8 con 37 centavos, $8 con 50 centavos. Tendría que romper esta zona para que la acción vuelva a seguir creciendo, se produzca otro breakout y vuelva a seguir creciendo. En todo caso, estamos atentos primero al rebote que se puede producir debido al breakout. Si es que no se produce el rebote, a la caída, si es que se logra romper, también es una oportunidad de participar. Y si es que la acción empieza a subir, empieza el día de mañana por encima de este punto, $7 con 5 centavos, en todo caso tendría que llegar a los $8 con 40 centavos, $8 con 50 centavos, para considerar una participación en positivo que permita a la acción seguir creciendo y tener alguna ganancia que nos permita esta acción. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo SOUN. Y vemos rápidamente, veamos primero lo que ocurrió en meses anteriores para tener una idea más amplia de la acción. Vemos que ha tenido una zona de resistencia muy alta sobre los $4 con 30 centavos, $4 con 35 centavos, que viene arrastrando desde junio del año pasado, que es donde trató de romper esa zona y coincide perfectamente con la zona de soporte previo, que también viene desde junio, donde se produce la ruptura y ya la acción está por debajo de esa área, del área de los $4 con 35 centavos. El día de ayer trató de tocar esa área, el día de antes de ayer trató de tocar esa área. Nosotros teníamos en radar a esta acción desde el día 3 de febrero. Ya tiene un crecimiento ligeramente generalizado por 4 días consecutivos. Y ya viendo lo que ocurrió en
días anteriores hasta el día de hoy, vemos que está tratando de romper esta zona. Trató de romper por primera vez, por segunda vez trató de romper esta zona. No se produjo la ruptura y ya se produjo la ruptura desde los $4.30. Incluso si queremos ser un poco más conservadores, $4.50. En este momento la acción está en $4.63. Ya está la acción en zona de breakout, ya que ha subido unos 30 centavos más por acción desde que se convierte la zona de breakout desde los $4.50 hasta los $4, incluso con 90 centavos, 89, 90 centavos. Ya está en zona de breakout. En todo caso, mañana, si es que la actividad sigue muy en positiva, se podría considerar una participación, porque la acción puede seguir creciendo incluso el día de mañana. Vemos que tiene un techo todavía muy alto, un soporte, una resistencia previa de $8.50. Es decir, que la acción todavía está en terreno muy positivo, pero debido a que, verificando la actividad de meses anteriores, se podría también considerar la posibilidad de que la acción rebote para abajo, ya que es un punto técnico que está viniendo de meses anteriores, y la acción simplemente podría rebotar inversamente para volver a caer o seguir cayendo. Pero debido a la actividad que ha tenido el día de hoy, la acción está muy en positivo. Incluso podemos ver estrictamente, considerar el gráfico del día de hoy, que ha tenido un breakout que coincide perfectamente con el rebote sobre los $4. Se ocurrió un breakout y, como podemos ver, la acción tiene una vela muy en positivo hasta llegar a los $4.24. La acción retrocedió hacia los $4 y ya rebotó más fuerte hasta los $4.86. Dos oportunidades de haber participado en esta acción. El primer breakout vamos a separar para que no maree un poco el gráfico. La línea vertical es donde comienza la actividad del día de hoy, para separar tiempos, para separar días. La acción rompe el punto técnico de los $4 sobre las 12:48 de la mañana. No se pudo, si no se pudo participar de este breakout, se pudo participar del rebote posterior, que sí demoró en formarse, pero finalmente rebotó desde los $4 hasta los $4.75, $4.80. En todo caso, esta acción está más para arriba que para abajo. Se la considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo TKAT. Y lo que podemos ver de esta acción es que ha pasado de valer los 85 centavos a crecer rápidamente hasta el dólar con 25 centavos. No sostuvo su ganancia, pero es posible que debido a esta crecida rápida y muy volátil de casi 40 centavos por acción, 45 centavos por acción, haya roto o esté tocando algún punto técnico de días anteriores, y efectivamente podemos ver que se ha roto este punto técnico de acá. En todo caso, la acción está por encima de una zona de breakout, considerando este punto que estamos viendo, evaluando los 95 centavos. Se trató de romper en un inicio en noviembre del año pasado, no se produjo la ruptura. En enero se trató de romper, no se produjo la ruptura. Recién el día de hoy se produjo la ruptura confirmada con una vela muy en positivo. Está por encima de los 95 centavos. En este momento se encuentra en $1.05 para una participación un tanto mucho más positiva, y vemos efectivamente que está rebotando sobre esta zona, la zona de los 95. La zona del dólar sería una zona un poco más segura de posicionar la línea. Recuerden que la línea se posiciona, o el breakout no siempre es un número exacto. Siempre en vez de graficar, como en este caso lo estamos haciendo con líneas horizontales sobre un mismo número, lo que tendríamos que hacer es graficar con crayolas para tener un área de participación un poco más extensa, no siendo así un número exacto siempre. Vemos que incluso baja sobre la parte del dólar
retrocede peligrosamente, pero después se rebota hasta devolver la acción a la zona del dólar con 10 centavos. Está por encima de la zona de breakout. Veríamos qué es lo que sucede el día de mañana. Si es que la acción empieza a seguir creciendo, ya el punto técnico está bien alto a romper un dólar con 30 centavos. Tendría que romper este punto para considerarse una participación en positivo el día de mañana o en los próximos días. Y si es que la acción decide caer, tendría que romper la zona del dólar para una otra posible caída que haga caer esta acción hasta la zona de los 85 centavos, que es donde comenzó el día de hoy. En todo caso, hay que ver lo que sucede en los próximos días con esta acción. La siguiente de nuestra lista, MSGM. Y lo que podemos ver de esta acción, viendo primero el análisis de días anteriores, vemos que esta acción ha tenido un crecimiento muy fuerte ya desde el día 31 de enero, prácticamente a fin de mes. El día 1 de febrero llegó a valer incluso hasta 40 dólares, un crecimiento muy fuerte, pero de ahí tuvo una caída también fuerte, rápida, desde los 30 dólares hasta los 13 dólares, una caída de 3 días, es decir, un breakdown muy importante, una serie de breakdowns muy importantes que se hayan podido formar a lo largo de estos últimos días. Veamos, considerando la actividad de días anteriores, estamos viendo que la acción, ya habíamos tenido una gráfica incluso considerando esta subida, pero podemos ver la caída que efectivamente se confirma en este breakout que viene del día 2 de febrero, que es donde la acción empieza a caer, ya que ha tenido una subida desde los 7 dólares hasta los 50 dólares prácticamente, pero rápidamente se cae. Primero rompe este punto técnico de soporte y la acción ya empieza a caer desde su zona de soporte, vendría a ser los 30 dólares, por una caída en un solo día hasta los 22 dólares, una pérdida de 9 dólares por acción. De ahí ha tenido en 3 días consecutivos una caída desde los 30 dólares hasta los 12 dólares, que es donde terminó el día de ayer. El día de hoy ligeramente trató de recuperarse después de esas caídas, o de, digamos, de consolidar esta caída o recuperar esta caída. Es una corrección, ya que debido a varios días de venta en corto, la acción tiene que, digamos, consolidarse para volver a seguir cayendo en los próximos días. Debido a las caídas sucesivas que se han formado, esta acción está muy en negativo. Tendría que romper este punto de los 14 dólares con 75 centavos para volver a seguir cayendo. Viendo efectivamente lo que sucedió, estrictamente lo del día de hoy, vemos que ha tenido un crecimiento, pero no se pudo sostener. Es más, hubo un breakdown sobre la zona, veamos, de los 15 dólares con 75 centavos, 15 dólares con 75 centavos, que es donde se produce el breakdown. Para participar primero en el breakdown desde los 15 dólares con 75 por una caída hasta los 14 dólares con 75, es decir, una ganancia de $1 por acción. Vemos incluso que se forma el triángulo bajista. Ya estamos revisando esta formación chartista por varios días consecutivos. Estamos encontrando esta gráfica, este triángulo, que significa una tendencia bajista, ya que a partir del vértice, como pueden ver, la acción empieza a caer y tiene una caída sostenida ya por debajo de la línea horizontal, que dura desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, que es donde vuelve a recuperarse. Ya todavía lo que podemos ver de esta acción es que debido a la data de días anteriores está muy en negativo. Ya una caída de 3 días consecutivos, 1, 2, 3, 4 días consecutivos. La acción está con más posibilidades de caer que de volver a subir. El punto para caer sería la zona de los 14 dólares con 85 centavos, para que esta acción siga cayendo y la devuelva a donde comenzó, incluso
días anteriores a la zona de los $2, es posible que pueda retornar a esta zona, ya que la caída fuerte que hemos visto hace suponer que de igual manera la acción va a caer. A no ser que se demuestre lo contrario, como siempre hemos dicho, hay que estar atentos a lo que pueda suceder. Nosotros simplemente tomamos las oportunidades, vemos qué es lo que sucede y vemos la acción más correcta de participar, considerando siempre los puntos técnicos. Si es que la acción comienza a crecer, vemos el punto técnico de resistencia, y si es que la acción comienza a bajar, vemos el punto técnico de soporte para posicionar nuestras operaciones. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo KD. Y esta acción, como podemos ver, ha pasado de valer los $13 a rápidamente subir hasta los $14.60. Esta acción ha tenido un crecimiento desde los $14.60 hasta los $16.47, es decir, una ganancia de $2 estrictamente en lo que sucedió el día, pero considerando lo de ayer, desde los $13.60 hasta los $16.47, $2.80 de ganancia. Lo que podemos ver rápidamente en lo que sucedió el día de hoy es un breakout sobre la zona de los $15, de los $16 me parece, una zona mucho más precisa. $15.95. Estamos viendo que la acción trata de romper ese punto, no se produce la ruptura en un inicio, trata de romper en una segunda oportunidad, no se produce la ruptura, y ya ronda sobre ese punto, ya consolidando la ruptura para minutos después, que lanzó a la acción desde los $15.95 hasta los $16.47, una ganancia de 55 centavos por acción. Lo que podemos ver acá nuevamente es el triángulo alcista que empieza a crecer la acción justo en el vértice del triángulo. Ya la acción empieza a crecer y se confirma el breakout que ocurre durante el día. Vemos de todas maneras qué es lo que ha ocurrido en meses anteriores, y vemos que efectivamente también, considerando actividad de meses anteriores, está por una zona de breakout. La acción ha comenzado muy en positivo y comenzó por encima de su zona de resistencia previa, por encima de los $14.15. Vemos que corresponde también a una zona de soporte previo, estirando más la data de meses anteriores, incluso de años anteriores. Podemos ver que esa data corresponde efectivamente a un punto técnico, los $14.15 aproximadamente, $14.20. Primero se produce la ruptura que hace una descendencia de la acción, la mantiene por debajo de ese punto por mucho, casi por más de un año. El día de hoy recién superó la zona de resistencia. Vemos que ha estado en constante crecimiento desde noviembre del año pasado hasta incluso tratando de romper esa zona de resistencia el día 2 de febrero. Recién el día de hoy, 8 de febrero, se produjo la ruptura. Como podemos ver, está muy por encima de su zona de resistencia. Esta acción está en área de breakout, por lo tanto se la considera positiva, muy positiva hasta que se demuestre lo contrario. Todavía no tenemos un punto técnico preciso, ya que verificando incluso datas anteriores, sí podríamos decir que su próximo punto técnico está muy alto todavía, en la zona de los $19.40. Sería un punto, la zona de los $19, incluso ya la zona de los $20 sería todavía un techo muy alto para considerar de crecimiento por esta acción. Esperemos entonces que siga creciendo y que empiece a formarse algún punto técnico en los próximos días para tener en consideración alguna participación. De momento la acción se encuentra muy en positivo y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La última de nuestra lista tiene por símbolo MARK. Veamos el gráfico de esta acción y vemos que ha pasado de valer, ha tenido un crecimiento muy importante el mes de
octubre del año 2021, que elevó esta acción desde los $9 hasta los $64, pero de ahí en adelante no pudo sostener su ganancia. Específicamente lo que pasó el día de hoy, vemos que trató de romper esta zona de resistencia del dólar con 60 centavos. Está por encima de la zona del dólar con 60 centavos. Vemos que ha tenido un crecimiento importante el día de hoy, incluso formándose un breakout. Veamos, esta es la zona del breakout. Como pueden ver, la zona de $1 con 80 centavos, que es la zona donde se produce el breakout, que coincide con el triángulo alcista, ya que en el vértice es donde se comienza la ruptura, y esta acción nos proporcionó este breakout de oportunidad para participar desde el dólar con 80 hasta este momento $2 con 15 centavos. Nos interesaría que esta acción retorne a este punto de breakout para que nosotros podamos participar de un rebote más seguro y que nos brinde alguna ganancia de centavos por acción. En todo caso, tenemos una lista para el día de mañana de 12 acciones. Ya tenemos una lista maestra incluso de más de 100, 200, 150 acciones. Vamos a hacer el conteo preciso. Tenemos una lista de 258 acciones que hemos estado viendo desde que empezamos a grabar los videos. En todo caso, está dando resultados. Estamos cosechando resultados debido a nuestra lista, a las listas que estamos revisando todos los días, a estar atentos, a estudiar bien las acciones para posicionar bien las operaciones, a ser disciplinados. No siempre las acciones van a actuar según lo predecido. Si es que empezamos a tener pérdidas, la regla número 1 que siempre hemos dicho es cortar las pérdidas rápido, y tampoco hay que excederse de las ganancias, ya que eso nos puede traer indisciplina y problemas en el futuro. Eso sería todo el video del día de hoy. Que tengan muy buenas noches.